Bueno, ahí estamos estamos esperando que Vero se una a la transmisión. Ahí está, la vamos a incorporar. Así ya damos inicio a la charla. Hola, Seba. Bueno, hola Vero, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Ya con el mate listo o no? Con el té Con el listo. té, perfecto, me parece bárbaro. Bueno, ahí de a poco se está sumando la gente a un ritmo rápido y Bueno, constante. Ahí están saludando espero algunos. que, sí, espero que, bueno, no haya mucho ruido de fondo. Si hay ruido de fondo y me ausento un segundo, bueno, te dejo a vos. Claro, sí, 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 sí. Si vemos algún movimiento extraño detrás, Sí, eh, perfecto. vamos a actuar. No podemos salir, Ladrillos, pero bueno, eh, claro, de alguna manera lo solucionaremos. exacto. Eh, bueno, de ¿Cómo a te poco se trata va. este día? Eso. Este día lluvioso y es sábado, entonces generalmente es el día en donde uno intenta prender la parrilla si tiene la suerte de tenerla, pero bueno, se complica. Así que acá con Liwen, disfrutando en la medida de lo posible el día. Y bueno, aprovechando que justo nos tocó, decíamos, el día de lluvia, que por primera vez favorece las charlas. Uno no tiene excusa para no estar. La convocatoria, la Sí, sí, convocatoria. sí, sí, sí. Ujú. Eh, bueno, para los que ya se van sumando de a poco, hay algunos, muchos están saludando. Este es el primer ciclo la primera charla de un ciclo que hemos llamado Diálogos en Cuarentena, ciclo de charlas para pensar la pandemia y sus impactos, que tiene la pretensión en principio de ser un espacio para dialogar sobre lo que está pasando hoy en día en nuestro país y a nivel mundial y cómo eso impacta de alguna manera nuestra vida cotidiana. La idea es trabajar a partir de diferentes ejes o diferentes temáticas: comunicación, salud, educación, cultura, bueno, temáticas que vayan saliendo porque esta pandemia y esta cuarentena afecta a todos los ámbitos de nuestra vida. Y una de las cosas que hemos venido charlando bastante y que no se ha puesto con la suficiente, digamos, no se le ha dado el suficiente espacio a veces, es que esta cuarentena que nos obliga a estar las 24 horas del día en nuestra casa, nos obliga a profundizar nuestros vínculos y nuestras actividades cotidianas desde trabajo, desde estudio, desde actividad física, desde formación, desde entretenimiento, desde comunicación con nuestras familias, a través de redes sociales y a través de Internet en general. Y bueno, eso supone muchas ventajas porque de alguna manera estamos hablando, bueno, algo que vos mencionás, qué pasaría si no tuviésemos, si atravesáramos esta cuarentena sin Internet, pero también trae inconvenientes o puntos problemáticos, que es qué pasa con nuestros datos personales en todo este marco. ¿Quién maneja esas redes? Teniendo en cuenta que ya, no, o sea, había muchas con las que ya nos habíamos acostumbrado: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, y ahora se suman otras nuevas. Está de moda TikTok o incluso las plataformas de teleconferencias, de clases virtuales como Zoom, Google Meet, Jitsi. Ahora parece que hay una guerra para quedarse con esta posibilidad de dar clases virtuales. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Hay salidas posibles? En todas estas preguntas que nos hacemos, pensamos en charlar con Vero, que es especialista en comunicaciones, doctoranda en comunicación, es socióloga de la Universidad Nacional de La Plata, eh, es profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata, es referenta del Encuentro Nacional Popular Latinoamericano sobre esta temática, sobre la que ella sabe mucho y viene trabajando bastante. Y aprovechando también que ella venía escribiendo y recientemente ha publicado un artículo que se llama Los sentimientos son de nosotros y nosotras, los datos son ajenos, recuperando el dicho de Atahualpa.
acerca del masivo extractivismo de datos en tiempos de cuarentena. Bueno, charlar un poco, que Vero nos cuente qué es lo que viene trabajando y aportarnos a nosotros también a ser conscientes de estas problemáticas que se desprenden de la cuarentena. Así que te dejo la palabra, Vero. Bueno, gracias, Sebas. Si te parece, podemos hacer, ¿no?, hago una exposición de media hora más o menos y después me gustaría que, bueno, muchos de los que se están sumando seguramente tienen preguntas, dudas o aportes y lo tratamos de hacer más interactivo. Dale, si te parece, vos anda hablando, los que tengan así algún comentario, alguna pregunta de los que ya están sumándose a la charla, vayan poniéndola en los comentarios, yo las voy sistematizando y después vamos haciendo un ping-pong con esto que vaya surgiendo ahí del chat. Perfecto, perfecto. Bueno, por ahí, como decía Sebas, estamos en cuarentena, estamos en distanciamiento social. Pensemos que 1/3 del mundo hoy se encuentra en cuarentena y eso sin duda hace que los vínculos sociales pasen a realizarse de alguna u otra manera a través de la virtualidad, de un montón de programas que nos rodean y que aparecen todo el tiempo, programas que algunos, como Sebas decías, por ahí ya los veníamos usando, otros que tuvimos que aprender a usarlos rápidamente para hacer trabajo en nuestra casa, o para dar clases, o para chatear con alguien, y fuimos, bueno, incorporando algunos programas nuevos. Y en realidad me parece que la primera pregunta que está bueno hacernos frente a esta situación es justamente qué pasa con toda esa información que todo el tiempo, cotidianamente producimos, que en realidad son preguntas que hoy no se están haciendo. Ese es el primero de los problemas. Creo que muchas de las preguntas que recién Sebastián exponía y planteaba como ejes para charlar, el gran problema que tenemos en la actualidad es que no nos las hacemos socialmente, no las hacemos como comunidad. No es algo que nos interpela. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Qué pasa con nuestra información? O de quiénes son dueños, ¿no?, de quiénes son dueños los programas que nosotros usamos para construir los lazos y las relaciones virtuales. No sabemos de quién es dueño Facebook, Instagram, WhatsApp, aparte que, bueno, los tres, justamente esos tres, ese combo, todos pertenecen a Facebook y a Mark Zuckerberg, ¿no? No nos preguntamos a quién pertenece Zoom, simplemente aparece como una herramienta que nos facilita la vida. Decimos, uy, qué bueno que está este programa, es súper fácil de usar, no se cuelga, y lo empezamos a usar todo. Pero son empresas. Ese es el primero de los problemas que tenemos y que aparece, que justamente está invisibilizado, ¿no? O sea, usamos herramientas cotidianamente, pero no entendemos que estas herramientas pertenecen a diferentes corporaciones, a diferentes empresas. Entonces me parece que ahí hay un primer planteo que está bueno hacernos como ciudadanos y como parte del pueblo, de la sociedad, que empezar a visibilizar las mediaciones, empezar a hacer visible lo invisible. Así como Nokia, por ahí, también sabemos que pertenece a una empresa, bueno, también empezar a poner visibilidad acerca de a quienes pertenecen todos estos pequeños programas que cotidianamente usamos. Ahí me parece que hay como un mojón, ¿no? Si nos empezamos a problematizar eso, vamos a empezar a tirar el hilo que nos permite entender todo un nuevo sistema que se está construyendo a partir de justamente nuestros datos. Entonces, nosotros producimos datos cotidianamente, ponemos like a publicaciones de otros, esta charla que estamos haciendo ahora, cuando hacemos home office, a mí me gusta decir trabajo en casa, cuando damos una clase y tenemos alumnos enfrente, toda esa interacción lo que hace es producir información. Y estas empresas acaparan esta información. Porque hoy la información es estratégica. Ahora voy a tratar de ir desplegando y que se pueda comprender por qué es tan estratégica.
toda esta información lo que permite es desarrollar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy permite desarrollar programas que dan un montón de servicios cotidianos. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos en Google, y Google nos da una serie de informaciones ordenadas a partir de nuestra búsqueda, eso se hace a partir de inteligencia artificial. Un traductor que lo solemos usar por ahí los que leemos artículos en otros idiomas, en inglés, el traductor también se puede construir a partir de inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial ordena la producción. Es una de las tecnologías que ordena la producción económica y vamos a ir viendo que también política y social. Entonces, manejar los datos, manejar grandes cantidades de datos y tener la capacidad de procesarlos implica el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora, uno se podría preguntar, bueno, ¿y esto lo desarrollan los estados? ¿Lo desarrollan los gobiernos? Bueno, en América Latina, lamentablemente, todo lo que nosotros producimos como información queda atrapado, si se quiere, en las corporaciones del Silicon Valley. Y esto no es que uno puede decir, bueno, uno está exagerando, no está exagerando, no. Cuando vas a la historización, ¿no? Y empezás a ver el desarrollo de Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, y empezás a ver cómo van desarrollándose las corporaciones de las TICs. Ahí hay que diferenciar entre las corporaciones que tienen más que ver con el contenido, ¿no? Todos estos programas que nos aparecen, el contenido de Internet, y las corporaciones que son más antiguas y que tienen que ver con el soporte físico de la red. Pero todas estas corporaciones son de Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, y en particular las que tienen que ver con todos estos nuevos programas que se nos aparecen, son del Silicon Valley, son de esa zona de California, ¿no? Nacieron ahí hay todo un microclima, todo un microclima que fomenta el desarrollo de estas startups, que tiene que ver con una fuerte articulación entre el gobierno de Estados Unidos, entre fondos financieros de inversión, entre los intereses militares de Estados Unidos y entre las universidades. Esa gran articulación y ese microclima que se produce en esa zona hace que todo el tiempo se estén produciendo un entorno propicio para producir todo el tiempo empresas que nos proponen una serie de programas para comunicarnos, ¿no? Entonces, en Latinoamérica usamos esas empresas. No tenemos empresas propias. Son muy pocas y con muy poca capacidad. Y aparte, todo el soporte físico que tenemos de Internet es de las telcos de Estados Unidos, ¿sí? La fibra óptica, la mayoría de los satélites, los centros de procesamiento de datos, que hay uno muy grande en Miami. Todos, digamos, pertenecen a estas corporaciones de Estados Unidos. Entonces, Latinoamérica, desde que empezó el boom del uso masivo de Internet, del uso de celular, de los smartphones, utiliza esta tecnología, que no es propia. Entonces, ¿dónde quedan guardados nuestros datos? Hoy, ¿dónde quedan guardados? De vuelta, volvemos a esa pregunta. ¿Los guarda un gobierno? ¿Los guarda, eso es público? ¿Nosotros podemos acceder? Bueno, no, los guardan estas pocas empresas que todas están radicadas en Estados Unidos. O sea, así está, digamos, el problema en la actualidad, ¿no? Que tiene que ver con soberanía comunicacional y soberanía tecnológica. Entonces, si nuestros datos se guardan ahí, ¿para qué se usan, no? Digamos, y si la guardan empresas que aparte son grandes corporaciones, ¿no? Porque está muy monopolizado el desarrollo de las TICs, ¿para qué las usan? Bueno, a partir hay muchos autores que vienen problematizando este tema. Podemos ver que se utilizan, por un lado, para lo que ya sabemos y que es más de público conocimiento, si se quiere, que es para vendernos mercancías. Nos pasa a todos que buscamos en Google, no sé, heladeras, y después nos aparece la publicidad de heladeras en Instagram, nos aparece en nuestro Facebook, nos aparece, o sea, en otros buscadores que son de empresas distintas. ¿Pero por qué? Porque hay una conexión
y hay una venta de datos permanentemente. Entonces, lo que más sabemos todos es que esto sirve para vendernos mercancías. Pero no solamente eso, sino que hay un paso mayor, que es tratar de que nosotros compremos cierta mercancía, inducirnos a la compra de ciertas mercancías. Incluso acercarnos a la mercancía que en función de nuestros gustos saben que nos va a interesar y vamos a terminar accediendo a comprarla. Y induciendo también a comprarla, ¿no? Porque ahí empieza este límite entre que hay un otro que me vende y hay una inducción a partir de mis gustos y mis comportamientos anteriores. Y entonces ahí vamos a este tema. Estas empresas tienen una información de uno mismo demasiado grande. O sea, estas empresas saben mucho de nuestros gustos, nuestras aspiraciones, nuestros miedos, nuestras necesidades también. Y con todo ese combo de información, no solamente nos venden productos, sino, como dije recién, nos inducen a que compremos ciertas mercancías, y la mercancía que nos acercan es una mercancía que va de acorde a nuestros gustos o nuestro perfil psicosocial. Ahora, esto que se utiliza en la economía también se utiliza en la política y en lo social. Hay estudios muy profundos que muestran cómo en la elección del 2016 en Estados Unidos, la elección de Donald Trump, y fue el famoso escándalo de Cambridge Analytica, esto evidenció este sistema de monopolización de datos y utilización de los datos personales para lo que nosotros denominaríamos la venta de candidatos. Y fue muy complejo ese dispositivo, muy complejo. Por ahí algunos de ustedes lo han podido leer, porque salió por todos lados. Fue un dispositivo en el cual se analizaban los perfiles psicológicos de las personas, y en función de esos perfiles, si era demócrata, por ejemplo, se intentaba anular la simpatía a la candidata demócrata, que era Hillary Clinton. Si era republicano, pero depende desde dónde se acercaba al partido republicano, consolidaban su mirada respecto del candidato al cual estaban vendiendo esa cantidad masiva de información y de datos, ¿no? Entonces fue muy sutil el trabajo para neutralizar al rival y vender un candidato, ¿no? Entonces aparecía, por ejemplo, Donald Trump con múltiples discursos a partir de un solo tema. Y el discurso que al público que estaban buscando le aparecía era el discurso más proclive a su propio perfil psicológico. Bueno, esto también se vio en el caso del Brexit en Inglaterra. Fueron los dos casos más paradigmáticos en donde actuó Cambridge Analytica, y bueno, Cambridge Analytica fue el pato de la boda, ¿no? O sea, la empresa que salió a la luz esa venta de información de Facebook, se corrió Cambridge Analytica, supuestamente quebró, pero todos sabemos, los que estudiamos estos temas, sabemos que hay muchas Cambridge Analytica, ¿sí? Incluso, disculpen el sonido de fondo, ¿no? Incluso tenemos un montón de empresas que trabajan con el Big Datismo, ¿sí? Con el Big Datismo, a diferentes escalas, y muchas veces los candidatos políticos que la usan, o las empresas que la usan, no se preguntan por la ética de este procesamiento de información, o de dónde se saca la información, ¿no? Entonces ahí tenemos ese gran problema de utilización de los datos en la política. Es decir, que pone en crisis el concepto de la democracia, ¿no? O sea, obviamente el mercado, uno puede decir, bueno, las leyes es siempre la ganancia y es la venta de mercancías y es la acumulación. Entonces, dentro de la lógica del mercado, que busque nuevas formas para venderme mercancías, bueno, tiene un correlato lógico
Ahora, esta lógica utilizada para la política pone en crisis un sistema democrático. Y sobre todo porque son muy pocas las empresas que tienen una escala global que son capaces de acumular información de miles de personas, de cientos de miles de personas, y tienen la capacidad y la escala de procesar esa información de cientos de miles de personas. Son contadas con los dedos. O sea, todos hablan de las GAFAM, ¿no? Google, Facebook, Amazon, Microsoft y Apple. O podríamos decir que esas son las grandes 5 empresas que tienen esta capacidad. Quizás habría que agregar alguna. Todas estas empresas intentan desarrollar y ser monopólicas en toda la cadena de valor de las TICs, ¿no? Entonces, este sistema, lo que tenemos que comprender nosotros, los ciudadanos, a mí mucho no me gusta esa palabra, ¿no? Pero el pueblo lo que tiene que entender es que utiliza como base los datos sociales, ¿no? Entonces, nosotros podríamos preguntarnos, en un artículo que ahora estoy publicando, me hago la pregunta, bueno, desde una lógica capitalista, nosotros podríamos, como ciudadanos, vamos a decirlo así, pensar de esta lógica y decir, yo quiero vender mis datos. Yo quiero saber cuánto valen mis datos y venderlos. ¿Por qué hay una empresa que con mis datos se valoriza permanentemente y hace negocios y infiere en la política y nos manipula políticamente? Bueno, yo quiero ponerle un valor a esto y cobrarlo yo. O sea, en una lógica capitalista podríamos plantearlo así. Ahora, sin duda, yo no coincido con esa lógica, sino que creo que lo que tenemos que plantear es un debate comunitario y social que plantee el primer problema, que es el problema del extractivismo masivo de nuestra información por estas empresas privadas, y que no es gratis, sino que nos genera cada vez mayores grados de dependencia. Por este aspecto de manipulación social del que estoy hablando, pero también hay todo otro aspecto económico, que es que estas empresas son dominantes en la órbita de la economía, son dominantes en la estructura de producción de la economía en la actualidad, y que por lo tanto, si nosotros seguimos consumiendo estas empresas y los servicios que estas empresas proponen, Latinoamérica continúa en una estructura de dependencia con Estados Unidos y en particular con estas empresas transnacionales. Entonces ahí hay un problema de que consolidamos una dependencia estructural, la seguimos valorizando. Nuestro extractivismo de datos hacen que estas empresas valgan cada vez más en la bolsa de Nasdaq en Estados Unidos, ¿sí? Si nosotros vemos, ahora estamos en una gran depresión del siglo XXI, ¿no? Una gran crisis, que es una gran disputa entre polos de poder a nivel mundial. Si nosotros vemos en el periodo del último año, estas empresas no paran de crecer y no paran de capitalizarse. Mientras hay muchas otras empresas que frente a la crisis económica desencadenada, a la cual hay que sumarle toda la crisis del COVID-19, han bajado sus acciones y están en un proceso de reestructuración y de crisis. Entonces, digamos, tenemos que ver cómo nosotros estamos consolidando un sistema. Entonces, cuando yo hablo mucho con algunas amigas o algunos conocidos, algunos compañeros, que hablamos del tema de los datos, ¿no? Y te dicen, bueno, pero la verdad que no hay problema que sepan qué es lo que estoy haciendo. Aparte, no tengo nada que ocultar, mi vida es muy rutinaria, no tengo mucho para decir, entonces, ¿qué me importa que saquen algunos datos? Incluso mejor, porque también hay toda una cultura construida por el gran aparato ideológico de Estados Unidos, porque es el razonamiento nuestro de muchos sectores en general es mejor si estas empresas, a partir de tener información mía, me ofrecen lo que yo quiero, no lo tengo que buscar. Entonces hay una autora que es muy brillante en su análisis, que es José Van Dijk, se los recomiendo para lo que les interese el tema, que
dice, cedemos la comodidad, ¿no? Damos comodidad y estamos perdiendo cada vez más, más lo privado, más autonomía, más soberanía, ¿no? O sea, por la comodidad de que las empresas nos ofrezcan la pizza que nos gusta y no tengamos que nosotros buscarla y nos hagan algunos aspectos de la vida un poco más fáciles, estamos perdiendo soberanía. Bueno, otro autor que lo trabaja mucho, que también se lo recomiendo, es Morozov, con el solucionismo tecnológico, ¿no? Que también grafica cómo nosotros mismos compramos este nuevo mito, ¿no?, de Estados Unidos, que es comprar el bigratismo como la solución a todos nuestros problemas sociales. Entonces ahí hay un problema de las pequeñas y medianas empresas, un problema de muchos funcionarios políticos y de muchos movimientos sociales, que es que todos legitimamos esta lógica y que creemos que lo que necesitamos, en el caso de la política, por ejemplo, es saber lo que piensa hoy el público, entonces contrato una pequeña empresa de bigratismo para que me resuelva cómo el candidato o la candidata se tiene que presentar y qué es lo que tiene que decir, y el mensaje, esos mensajes ahora situados, ¿no?, al público. Lo mismo las pequeñas y medianas empresas, también se compraron esta lógica, ¿no? Bueno, ahora todas, obviamente, para ir creciendo, tienen que sumarse a esta nueva economía de los datos. Y los movimientos sociales muchas veces también caen en esas lógicas, ¿no? Esto de ayornarse a los nuevos tiempos. Aparte, cuando uno lo plantea, es bueno, hay que ayornarse a los nuevos tiempos, y los tiempos es incorporar una tecnología que nadie se pregunta si es una tecnología bajo qué ética. La tecnología no es neutral. La tecnología nunca es neutral. La tecnología está basada en una ética, y aparte, en función de quién es dueño o quiénes son dueños de la tecnología, es quién va a poder capitalizar más el valor de lo que estemos consumiendo o utilizando. Entonces, ahí hay que seguir problematizando, porque nosotros necesitamos construir tecnología de la comunicación en función de nuestras necesidades éticas, de nuestras necesidades económicas y de nuestras necesidades políticas como Latinoamérica. Esto está claro que si, digamos, el planteo y la escala que necesitamos no lo va a poder resolver la Argentina solo, ¿no? O sea, ahí en todo lo que tiene que ver el desarrollo del cierre del anillo de la fibra óptica y demás, se tiene que hacer a nivel latinoamericano. Incluso hasta el 2015 se había avanzado en algunas órbitas, pero bueno, realmente no se avanzó lo suficiente, y ese no avance tiene que ver con esto, ¿no? Con que todos compramos esta idea de la solución a partir del bigratismo. Entonces, quizás la tecnología que tenemos que usar es una tecnología que me permita otras cosas, que me permita, primero, que sea una tecnología nacional, ¿no? Que sea tecnología producida por el CONICET, que sea producida por todo el complejo tecnológico argentino. Primero, ¿quién la produce? Y también, ¿qué producimos en función de nuestras propias necesidades? Yo ahí en el artículo pongo un ejemplo que sería muy interesante hoy, con esta situación de pandemia y de distanciamiento social, construir software, y que esto se hizo en Ecuador, construir programas y construir software que lo que permita es articular a los pequeños productores con el consumidor final. Entonces ahí sorteamos intermediarios, y no lo tenemos que estar haciendo artesanalmente, como a mí me llegan, no sé ustedes, pero todo el tiempo en Instagram o en Facebook, comprar bolsones de verduras a cooperativas o demás, donde la cooperativa se tiene que poner a armar su Facebook, a venderlo, tiene una limitada llegada y demás. Bueno, desde los gobiernos podemos hacer software que lo que haga es construir redes
en donde se acerca el pequeño y mediano productor con el consumidor. Entonces, eso sería un desarrollo en función de nuestras propias necesidades, ¿no? Y podríamos soñar mucho más, o sea, ¿por qué no tenemos redes sociales, como Instagram, en cualquier momento se nos corta la comunicación, que no exacerben tanto la imagen, incluso una imagen que sabemos que es hegemónica, e intenta siempre justamente homogeneizar y no permite la diversidad de culturas, la diversidad de tonos de piel y demás. O sea, ¿y por qué están basadas las redes sociales en la imagen? Así como Facebook y como Instagram. ¿Por qué no podemos pensar otro tipo de redes sociales en función de la diversidad de culturas latinoamericanas, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la propuesta de este conversatorio, me parece, poder problematizar los programas que usamos, tratar de entender que no es un problema individual, no es un problema de si uno tiene o no tiene información que sea problemática o clandestina en términos individuales y personales, sino que todo el tiempo vamos haciendo más sólida y más estructural esta economía de datos que lamentablemente construye estructuras que nos ponen en un lugar de dependencia, ¿no? Y implica formarnos, sin duda, implica todos estamos con muchos problemas cotidianos y muchos compañeros nuestros que hoy nos están mirando tienen sus propias problemáticas de sus territorios y demás, pero también vivir en un mundo tan conectado a partir de la virtualidad implica por parte de nosotros una responsabilidad frente a estas tecnologías y problematizarlas. Va a implicar un esfuerzo nuestro, va a implicar una militancia también respecto de qué tecnología vamos a usar y cómo la usamos. Lo que uno intenta es construir un debate social para que este debate social permita el desarrollo de las tecnologías a nivel estatal y a nivel de patria grande, ¿no? O sea, sabemos que solamente con nuestro debate individual y social no alcanza, pero si nosotros lo problematizamos, es una base para también hacer política pública, para empujar a la política pública en un sentido en función de los intereses populares, ¿no? Bueno, si te parece, no sé en qué tiempo estamos. ¿Podemos seguir un poco más? Sí. De hecho, ahí el público está exultante de comentarios, preguntas. Me parece que está bastante bueno. Yo por ahí pensaba, voy a hacer uso quizás de mi vicio de sociólogo para hacerte alguna pregunta, alguna disparadora. Marx trabaja el tema de la acumulación originaria, ¿no? Cómo el capitalismo empieza con un proceso de desposesión, que después otros autores, no sé, Harvey habla de la acumulación por desposesión o Linera de acumulación primitiva perpetua para decir que el neoliberalismo son constantes procesos de acumulación por desposesión, de salario, sí, de recursos. Y la otra vez leí autores rusos que hablan de, en el marco de esta tendencia monopolista que tiene el capital, la cuestión de los datos personales que no tienen un valor en sí mismo, salvo cuando se privatizan. Es decir, el dato adquiere valor cuando se privatiza. En este marco, que me parece que va a lo que vos decías, ¿cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer para contrarrestar esta tendencia a la privatización del dato personal? Claro. El dato en Internet está privatizado, ¿no? Porque los estados latinoamericanos no controlan Internet, no controlan el soporte físico y no controlan el contenido de Internet. Son muy pocas las regulaciones por parte de los gobiernos. De hecho, prácticamente no se le cobra impuestos a estas corporaciones que usan nuestros datos y nos instalan mercancías. Así que, inciden en nuestro territorio. Son transnacionales que inciden en nuestro territorio y el Estado ni siquiera cobra impuestos para tratar de ordenar un poco eso, ¿no? Entonces las regulaciones son mínimas. Entonces el dato en Internet
está privatizado. Ese es el problema de la comunicación en general y de las TICs en particular. Las TICs nacen en Estados Unidos y desde ahí se transnacionalizan a todo el mundo occidental, sobre todo. Hoy por hoy, el único país que tiene cerrado su anillo de fibra óptica y prácticamente una autonomía de Internet es China. Ujú. Después Rusia está desarrollando algunas tecnologías de la comunicación, pero no tiene esa autonomía. Entonces, nosotros, porque también hay que ponerle sujeto, ¿no?, a las grandes declamaciones, Latinoamérica hoy está produciendo una acumulación, y eso es un poco lo que yo planteo en el artículo. Lo que yo intuyo es que hay una gran acumulación. Sí. Ahí está. ¿Estoy de vuelta? Sí, sí. Hay un gran extractivismo de datos y hay una acumulación que se está dando en este marzo, abril del 2020, una gran acumulación de datos que pueden llamarse una nueva acumulación originaria de datos que la están monopolizando las GAFA. ¿Por qué? Porque el dato que estamos produciendo en esta época de cuarentena es un dato, es mucha cantidad, mucho flujo de información. De hecho, hay algunos analistas que están viendo que si Internet soporta o no soporta tanta cantidad de interacciones, por ahora aguanta. Pero no solamente el tema del flujo, sino es el tema de qué tipo de datos estamos dando. Hoy estamos haciendo terapia por Internet, por ejemplo, ¿no? Estamos haciendo reuniones familiares por Internet. Entonces son datos mucho más delicados para que lo manejen estas pocas empresas que ya está comprobado que han hecho manipulación social. No es que tenemos que esperar a que la hagan, ya está comprobado que han utilizado estos perfiles psicosociales para manipular socialmente. Hay una autora que trabaja más en términos económicos, Shoshana Zuboff, bueno, también se las recomiendo, Zuboff con Z, que plantea, yo su libro no lo puedo leer, está en inglés y demás, pero plantea que hay una construcción del capitalismo de la vigilancia que tiene por objetivo en realidad construir mercados a futuro. Entonces estas empresas tienen la capacidad, por eso se capitalizan tanto, la capacidad de construir mercados a futuros de grandes masas de población, es decir, saber que la gente va a votar a tal candidato. Saber con certeza antes de que se produzca que se va a comprar tal mercancía o que... Entonces, este nuevo capitalismo que tiene centralidad en estas empresas de las TICs, dice quién va a ganar y quién va a perder. Entonces estas empresas han adquirido mucho poder. Estas empresas, en su desarrollo histórico, su trama de poder, sin duda, que está atravesada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por fondos pero también por fondos financieros de inversión, ¿sí? Y se han constituido como un actor en sí mismo. Son corporaciones privadas que, por el nivel y la escala que tienen, uno no puede decir que son 100% Estados Unidos y nada más, ¿no? Sino que tienen un juego propio, ¿no? Entonces, me parece que no sé si se puede hablar con las viejas categorías de Marx, sino que hay que pensar que el capitalismo de la vigilancia construye un nuevo régimen de acumulación, ¿no? Que justamente lo que hace es que hay un extractivismo de datos, uno en términos económicos y estructurales, yo los pongo como en la materia prima, ¿no? La información y los datos. Estas empresas lo que hacen a partir de estas acumulaciones, podríamos llamar originarias, permanentes, y que ahora en pandemia seguro que así sea, al monopolizar esa capacidad de producción, tienen esta capacidad de construir mercados a futuro y de instalar política y de instalar economía.
Bueno, no sé si Sí, sí, sí. Y en relación a lo que vos decías al principio, esto que decías de que ahora estamos teniendo terapia por internet, estamos dando clase por internet, pensaba hoy que este proceso de auge de la internet, de las redes sociales, de los datos, tiene impactos económicos concretos, y pensaba en esta cuestión que ahora está muy en boga de las economías de plataforma, las economías colaborativas, como las llama el neoliberalismo, que por un lado exacerban o reproducen esto de la extracción de datos, porque tienen acceso a, o sea, las aplicaciones de comida, a nuestros gustos, a nuestros consumos, pero a su vez también se exacerba la cuestión de la flexibilización laboral, que lo vimos en los deliveries o en los taxis o en los alquileres, pero ahora también los vemos en las tareas docentes, en los trabajos profesionales, cómo se empieza a legitimar este teletrabajo que de alguna manera raspa o corroe algunos derechos históricamente conquistados. Sí, sí, es que estas empresas como Uber o Airbnb, que ahora está en grave crisis por la pandemia, justamente no se inscriben digamos, en ningún estado, y los estados no las pueden regular, ¿no? Yo creo que es muy interesante el proceso que se está haciendo acá en Argentina, que es de organización de los trabajadores de algunas de estas empresas, creo que Rappi o Globo, o de todos, y la construcción de un sindicato por parte de estos trabajadores, porque ese es un paso en donde se le pone freno a esta flexibilización laboral, ¿no? Entonces, que la empresa tenga que reconocerlos, tengan que estar en blanco, que tengan un sueldo fijo, y que estas empresas tengan que pagar impuestos en el lugar donde se desarrollan, ¿no? Sin duda, toda esta estructura económica del capitalismo de la vigilancia o la economía de los datos fue mucho más rápido que las estructuras jurídicas y las estructuras políticas. Entonces ahora son esas estructuras las que tienen que empezar a arreglar, empezar a organizar, y ponerles límites y impedir la flexibilización laboral. Lo que pasa es que va a implicar un debate de vuelta, implica un debate social. Y si nosotros no estamos preparados para ese debate social, bueno, es lo que se decía al principio cuando apareció Rappi o Globo, es qué bueno que vienen estas empresas porque gracias a eso un montón de gente tiene trabajo que si no, no tendría trabajo. Y bueno, pero digamos, esa no es la respuesta. Claro. Primero, porque aparte estamos en inmejorables condiciones para dar este debate. Inmejorables. Porque hoy, digamos, creo que no nos quedan dudas. En Argentina lo padecimos en los últimos 5 años, ¿no? Pero no quedan dudas de la necesaria centralidad del Estado. Que para frenar la pandemia, por eso es muy claro en todo lo que es el sistema de salud, en el sistema educativo también se ve la centralidad del Estado. Entonces, hoy el debate respecto a la centralidad del Estado es justamente es masivo y se ha caído esa ideología, o se está cayendo, no vamos a dar nada por sentado, se está poniendo en crisis, se está cayendo la ideología neoliberal del libre mercado y demás. Ahora, ¿qué pasa con la comunicación? ¿Y qué pasa con las TICs? De vuelta, el Estado no está presente para regular a la salud, y menos mal que existe la salud pública. Está presente para que exista la educación y que hoy miles de chicos estén en sus casas pudiendo estudiar. Ahora, ¿qué pasa con el Estado regulando la comunicación? Porque ahí empiezan debates que socialmente son muy complejos, como la libertad de expresión. Sí, perdón, pero porque iba ahí en relación a una pregunta que hizo Simón ahí en el chat, que es este debate de lo público y lo privado, que me parece que estuvo muy en boga, y que me recuerdo que fue algo que me hizo ruido, creo que charlando con vos, en este artículo que salió, en este libro que se Sopa de Wuhan, ¿no? De varios autores europeos escribiendo sobre la pandemia, en donde uno de los ejes que creo que lo introducía Byung-Chul Han era lo de la sociedad, la exacerbación de la sociedad de control y el ejemplo de China.
y que es algo que no lo dice solo Byung-Chul Han, sino que en los medios occidentales está mucho de, bueno, en China no hay democracia porque no hay Facebook, y no se puede usar WhatsApp, y no se puede usar Instagram. El dato existe, está, como vos lo decías. El tema es si es o sea, en qué medida es público, en qué medida es privado, y a veces como que, bueno, o sea, la legitimidad de Facebook y de Instagram, las redes sociales es tan grande que parece que si de alguna manera estableces un límite, un control a eso, estás poniendo un límite a la democracia. Entonces, claro, está bueno reflexionar sobre esas experiencias, porque me parece que si como Estado o como organizaciones populares intentamos avanzar sobre esos debates, va a aparecer un poco esto de, bueno, no censuremos la democracia, no pongamos límites a las tecnologías, a las redes sociales. Claro. Por eso para mí el debate nunca tendría que empezar por ahí, por si perdemos o no perdemos libertad de expresión. Para mí, si empezamos por ahí el debate, nos vamos a ver en una situación antinómica o en una situación sin salida. El debate primero es quién posee hoy la tecnología de la comunicación. O sea, si no le ponemos sujeto, pierde dimensión. O sea, si no ponemos el sujeto atrás de el problema que estamos viendo, no lo podemos dimensionar. Por eso, lo central es que podamos entender toda esta estructura de acumulación que se da. Si no entendemos la estructura de acumulación que se da a través de nuestros datos, nos vamos a quedar solamente en si está bien o está mal que Facebook le pague impuestos por el uso de bienes culturales, ¿no? O por usos de las propiedades intelectuales, de lo que hicieron artistas y demás. Entonces, ese es uno de los debates, pero primero hay que hablar de quién es Facebook. Porque si no empezamos por ahí, no sabemos con quién estamos hablando. O sea, Facebook puede quizás hoy hasta pagar esos impuestos. Pero el primer problema que nosotros tenemos es la monopolización de los vehículos con los cuales nosotros nos comunicamos. Ahí hay un problema. O sea, ¿por qué están monopolizadas en 2 o 3 grandes empresas la comunicación a partir de en Internet, la comunicación virtual? Ese es uno de los problemas estructurales. ¿Por qué está monopolizada? Porque es todo un sistema de acumulación en términos económicos y en términos políticos, ¿no? Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo intelectual por parte de los movimientos sociales y por parte incluso de divulgación de estos temas, ¿no? Por parte de los movimientos sociales y por parte de todos los que les interese. Hay que hacer un esfuerzo de comprenderlos y de divulgarlos. Y después, me parece que el problema de la libertad de expresión es un problema muy complejo en las sociedades modernas y que parte de tampoco visibilizar una situación de manipulación y dominación en la cual ya estamos inscriptos, ¿no? Porque, por ejemplo, Byung-Chul Han parece que habla en una Europa en donde hay libertad de expresión, ¿no? O sea, me parece que el primer problema es que es la libertad de expresión, que alguien pueda salir a la calle y hablar, o sea, y no lo estoy trivializando, porque sí, obviamente, bajo gobiernos o bajo estructuras autoritarias, digamos, es un debate que es tremendamente necesario. Sí. Ahora, la libertad de expresión se pierde cuando miles de desocupados quedan por fuera del sistema y no tienen voz real, no tienen una voz colectiva que influya en una correlación de fuerza en un país. Por lo tanto, salir a la calle y hablar es no tener voz, ¿sí? Entonces, hay una estructura de dominación tremendamente autoritaria en la actualidad, porque estamos hablando que nuestra comunicación depende de 2 o 3 empresas, y no la vemos. Y sí nos preocupa que, me parece raro que no se haya cortado, en cualquier momento se corta y vienen a gritar directamente. Y que, aparte, sí somos mucho más proclives a ver el autoritarismo cuando el autoritarismo se ejerce desde los partidos políticos o se ejerce desde el Estado. Pero el autoritarismo se ejerce desde las estructuras de poder real,
que muchas veces no están en los gobiernos y en los estados. Ahora, hago un paréntesis, es real que China, y esto lo trabajan otros autores, es real que China tiene una cultura diferente a la nuestra, tiene a mí me gusta esa idea, no, ya ni me acuerdo quién la dijo, pero esta idea colmenar, de funcionamiento. No soy especialista en, vos Sebas, sabes mucho más que yo en cultura china y demás, pero, digamos, no traslademos y no creamos que China va a hacer lo mismo que hace hacia adentro y la forma democrática que adquiere su estructura política hacia adentro de su país que hacia afuera, porque pensaríamos eso si no es lo que está pasando, ¿no? Claro. Sí, hay otras complejidades de la negociación, y todas las complejidades aparte parten porque nosotros hoy no somos una región consolidada y unificada y con una escala que pueda sentarse a negociar. Entonces, obviamente, ahí digamos, cualquier otro nos puede imponer, y esa es la realidad. Entonces, me parece que a China hay que ver que tiene su propia cultura y que es real que tiene una tendencia al control social. También es real eso. Entonces, la gran pregunta es Latinoamérica, ¿qué quiere hacer con su comunicación? Me parece. Pero creer que no estamos bajo un sistema de extractivismo, de dependencia y de que nos construye una cultura totalmente, una cultura subordinada a la cultura de Estados Unidos, con todos los problemas que eso quiere, es invisibilizar el poder que ya es hegemónico en nuestro territorio, ¿no? Perdón, pero después había todo un conjunto de preguntas también de muchos compañeros que ya iban a este plano que vos afirmás como sumamente necesario, que es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Amparo preguntaba sobre qué política estatal debería ponerse en práctica en el campo de la disputa cultural para garantizar el derecho a la comunicación. Patico preguntaba sobre cómo construir plataformas propias que nos den soberanía comunicacional, y yo lo vinculo quizás con esta escala latinoamericana que debemos tener para crear estas plataformas. Nacho Latuf sobre, bueno, cuál es nuestro rol, ¿no? Como organizaciones, como personas, sobre todo en este contexto de cuarentena en donde estamos tan mediados por la comunicación. Martín Hértola también, qué herramientas podemos construir. Me parece que van todas a bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Claro. Bueno, yo creo que el primer punto, ¿ibas a decir algo más? No, que en el marco de eso, quizá algo más concreto, Monse proponía algo así como una guía de responsabilidad y uso consciente de las TICs como para empezar a trabajar en algo concreto. Sí, a mí me parece que el primer punto es problematizarlo, y no es menor, no me parece menor. O sea, hacer charlas o capacitaciones que nos permitan visibilizar esta situación, ya me parece que es muy importante, porque aparte es ir forjándonos nuestra propia opinión respecto del tema, a partir de lo colectivo, ¿no? Del intercambio colectivo, pero sin duda necesitamos forjar nuestra propia opinión social respecto de la temática. Entonces, me parece que las divulgaciones es central. Y después, a ver, nosotros en Argentina tenemos una estructura de científicos y una estructura tecnológica muy grande, muy fuerte. Hay muchos programas de software nacional, hay hasta el 2015, por ejemplo, nosotros desarrollamos, para que vean lo que es un gobierno nacional y popular, ¿no? Teníamos nuestros satélites propios, el ARPANET-1, el 2, ¿no? Que estaba por lanzar. Entonces, eso era soberanía comunicacional. El centro de procesamiento de datos, que estaba nunca me acuerdo si es en Tandil, en Ezeiza, bueno, estaba por el norte de Buenos Aires, un centro de procesamiento de datos propios, estatales, y todo el desarrollo de la fibra óptica. Entonces, se estaba pensando, y si quieren lean el plan de Argentina, Desarrollo Tecnológico 2020, muy interesante, que ahí teníamos una visión de conjunto de qué es lo que había que hacer. Eso más la producción que se desarrollaba en los polos de producción audiovisual, que se estaban desarrollando por todo el país,
era la forma de ir tejiendo nuestra propia soberanía comunicacional. ¿Qué estuvo atrasado respecto de eso? El debate social, el debate en los cuadros políticos y técnicos y la academia. Estos tres actores no acompañaron. Porque recordemos esto, que obviamente para que ningún gobierno sea autoritario, la única herramienta que tenemos es la participación social y popular. Entonces, respecto de las TIC, también necesitamos que el campo nacional y popular y las organizaciones libres del pueblo se formen su propia visión y mirada respecto de estas temáticas. Entonces, me parece que ahora que recobramos el gobierno, ¿no? Y que estamos con un gobierno nacional y popular, se va a poder avanzar mucho más ágilmente. Necesitamos condiciones latinoamericanas, sin dudas, pero hasta que esas condiciones se van gestando, tenemos una tarea que puede ser la de generar conciencia de esta problemática en los sectores populares. Obviamente al que le interesa el tema, militarlo. Hay muchos colectivos de software libre que a veces se van muy a lo técnico. Entonces perdemos una perspectiva geopolítica. Yo no soy ingeniera y no me quiero especializar en lo técnico, en lo tecnológico en sí, sino en una mirada geopolítica de lo tecnológico. Y me parece que ahí hay que también hacer hincapié. No hace falta ser ingeniero para entender esto, porque aparte no lo usan los ingenieros. Después, la comunicación lo usamos todos. Entonces, hay un saber sobre el tema que tiene que ser transversal y tiene que ser popular. Y después mucho trabajo con los técnicos y los agentes políticos y nuestros referentes políticos, porque muchas veces compramos estas anteojeras de Silicon Valley, y mucho trabajo en los movimientos sociales y en los partidos políticos. Me parece que eso es muchísimo. Pero nos estamos acercando a la hora ya de la charla. Lo de Monse, de ese cartilla de divulgación, es espectacular. Sí. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Sí, Santi Lator también tiraba que hay una experiencia argentina que permite monetizar datos personales, que se llama Wibson. Me parece que es parte de lo que vos decís, de toda la experiencia acumulada que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica en general. Antes de que Instagram nos saque de comunicación, vos en otro artículo trabajás muy claro el impacto de todo esto en las subjetividades, las matrices. Me parece que da para otra charla porque también es muy interesante y siempre que puedo recomiendo eso. Pero Nahue y creo que Luis también preguntaban más en relación a referencias bibliográficas para profundizar sobre el tema. Creo que el artículo que vos acabás de sacar es una referencia. No sé si vos querés recomendar por ahí alguna otra cuestión antes de, me parece, ya ir cerrando, porque nos van a sacar del aire. ¿Nos van a sacar del aire? Faltan 2 minutos, me dice el Instagram, bueno, para cerrarla. Sí, bueno, no, si quieren después lo mando escrito entonces, pero bueno, lo que decía de Yoyana Zuboff es muy interesante. Yo no leí el libro, pero vi videos, se pueden ver videos en YouTube, o artículos de ella. José Van Dijk, muy interesante también, con una mirada, si bien ella es europea, pero tiene una articulación con la hija de Dussel, y trabajan juntas temas latinoamericanos. ¿Quién más? Bueno, Morozov también es muy interesante. En términos más económicos, Snisek, con S, Snisek, con K al final. Nos conocemos, así que si quieren lo mando. Y en el artículo que hice ahora hay un par de cosas bibliográficas. Después me parece que están los intelectuales que a veces me vuelan. Realmente estoy un poco enojada con Byung-Chul Han, no creo que a él le importe demasiado, pero me parece que cuando no ponemos sujeto, es decir, cuál es la correlación de fuerza que estamos tratando de cambiar, una mirada geopolítica, la teoría se va para cualquier lado. Y lamentablemente sus libros a mí me encantaron, me permitieron pensar todo el tema de las subjetividades y demás, pero en los análisis respecto de la pandemia y demás me parece que deja mucho que desear,
y se sube a una oleada de, como si el problema en la actualidad nuestro fuera China, y hoy no lo estaría haciendo, digamos, ni para América Latina, ni para Europa. Pero bueno. Pero voy a aprovechar estos 15 segundos que nos quedan para agradecerte especialmente por el tiempo y para agradecer a todos los que estuvieron presentes en este vivo y bueno, los esperamos en el próximo ciclo de diálogos en cuarentena. Seguramente en estos días ya estaremos sacando la convocatoria.